A estas alturas de la humanidad, yo creo que todos sabemos que hay secretos y misterios que algunos pocos saben que el resto no. Es algo completamente obvio. No solamente porque el 1% de la humanidad tenga más riqueza que el 99%, algo que por cierto me parece bastante mal, sino también porque vemos que a veces la gran mayoría de las personas caminan engañados hacia algún lugar en masas, y el motivo es porque desconocen cómo funcionan las cosas, mientras que otros que tienen más conciencia tienen los ojos abiertos a las reglas metafísicas del juego, es decir, las reglas espirituales del juego. Ellos saben que más allá de lo físico hay un mundo, hay dimensiones que son las que realmente rigen este mundo, y cuando sabes tener impacto en ellas, cuando sabes ver cómo funcionan las cosas ahí arriba, también van a cambiar ahí abajo. Si has llegado a este video, seguramente estarás completamente de acuerdo con lo que acabo de decir, y si es así, deja un buen like a este video de entrada, porque hoy voy a revelarte las 3 claves espirituales o metafísicas, y ahora te explicaré qué es lo que significa eso, que no quieren que sepamos y que nos han ocultado por muchísimo tiempo. Cosas que a priori pueden parecer sencillas, pero que cuando las pones en práctica, algo que no creíamos y no podíamos imaginar que tenía tanto poder, empieza a darnos resultados increíbles en nuestra vida. Son 3 claves que la sabiduría ancestral de la Kabbalah ya habló de ellas hace más de 2000 años y empezó a revelarnos estos misterios con un simple motivo: que seamos realmente libres, que seamos libres de toda subyugación de los sistemas que quieren esclavizarnos y separarnos de nuestra verdadera esencia, de lo que somos en realidad. La primera de las claves es que tú también puedes crear mundos igual que Dios creó mundos, y que nos han ocultado desde hace mucho tiempo lo que está codificado en el libro del Génesis. Dios no escribió el libro del Génesis como un libro de ciencia, para que sepamos cómo se creó el mundo. Esto no es así. El gran cabalista medieval Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, ya dijo que toda la obra de la creación del Génesis es una codificación de secretos para que algunos pocos puedan acceder allí para aplicarlos en su día a día, para crear nuevas realidades. Son patrones que podemos aprender, y sí, la gran mayoría leen eso y no lo entienden. Me da mucha gracia ver a personas religiosas literalistas peleando con científicos acerca del Génesis. Uno le muestra contradicciones al otro, el otro le intenta decir que básicamente Dios creó el mundo hace 6000 años con fósiles de hace 2 millones para probar a la gente a ver si realmente va a tener fe en Dios o va a creer a la ciencia, y otras cosas que realmente te das cuenta cuánto la anestesia, ¿sí? Cuánto el opio ha funcionado tanto en unos como en otros, cuando realmente el Génesis es un libro lleno de secretos para aquellos que quieran ahondar en ellos. Mucha gente me dice que en la Biblia no hay secretos. Si es así, ¿a qué se estará refiriendo el Salmo 25 cuando dice Sod Adonai Lireav? El secreto del Eterno es para los que le temen. Y allí hay muchísimo que hablar. ¿Qué secreto? ¿De qué secretos estamos hablando? ¿Qué dijo el rey David en el Salmo 119 cuando dijo Gal enai behabita niflaot mi torateja? Abre mis ojos, revela mis ojos. Gal viene de revelación. Revela a mis ojos y podré observar las maravillas de tu Torah. La palabra maravillas viene de la palabra pele, que significa algo oculto. Como dice, por ejemplo, el texto en el verso 17 del libro de Deuteronomio, Ki palemim hadabar, cuando se oculte algo de ti, cuando no sepas algo. Niflaot viene aquellas cosas que se ocultan a los ojos de la mayoría cuando leen. Eso está literalmente escrito. Sí, hay una parte oculta en la Torá que Dios ha reservado para aquellos que realmente están comprometidos, y para que la gran mayoría no lleguen a eso, a hacer un uso negativo de las cosas que están escritas allí. Pero realmente la primera clave es que tú puedes aprender de los patrones de la creación para aprender a crear mundos. Y esto es algo tremendo. Cuando tú entiendes que toda la creación del mundo no es para explicarte cómo Dios creó el mundo, sino cómo tú puedes también imitarle
y ser un creador de mundos, entonces todo va a cambiar. La serpiente engañó al hombre con esto. Le dijo, ¿quieres ser como Dios? Para eso, bueno, Dios realmente no quiere que seas como Él, por eso no te permite comer, porque si comieras del fruto serías como Dios. La serpiente no estaba mintiendo en el hecho de que hay una importancia de ser como Dios. La serpiente estaba mintiendo de cómo ser como Dios. Pero los seres humanos estamos hechos a imagen de Dios y tenemos que venir y apegarnos al Creador. Este apego se consigue siendo como Él. Por eso dice, caminarás en sus caminos. Por eso dice, te apegarás a Él. ¿Cómo te vas a apegar a Dios? Dios es completamente espiritual. El apego, dicen los sabios de la Kabbalah, es la ishtabut atzura, la igualación de la forma. Y una de las cosas que hace Dios es ser creador. Una persona que crea realidades nuevas es una persona que se acerca a Dios, que empieza a sacar su potencial divino que Dios implantó dentro de esa imagen divina que hay en él, para realmente poder sacarla a la luz. Esa persona vive en plenitud porque vive en conexión. ¿Y cómo se hace? La verdad es que es imposible que te resuma todos los secretos que hay en el Génesis en un video, y tampoco los sé, sinceramente. Solo para que entiendas, hay un libro así de grande que se llama Tikkunei Zohar, ¿sí? Que las rectificaciones del Zohar, que es solamente del primer versículo de la Biblia, ¿sí? De los primeros versículos de la obra de la creación, y es enorme. Y aún se sigue estudiando. El punto es que no hace falta saber todo. Sabiendo los puntos principales de la creación del mundo, podrás también saber cómo crear mundos, y te voy a dar un gran ejemplo que puedes aplicar en tu vida desde ya. La gente piensa que para crear mundos se necesita ser activos, hacer algo, ¿sí? Venga, crea mundos, venga, ser. Es todo lo contrario. Eso es exactamente lo que la serpiente engañó al hombre, cuando le dijo, ven, come esto, haz esto y vas a ver cómo tú lo logras. Esto es lo que nosotros llamamos en la Torá, Koji beotzem yadi, ¿sí? El pensar que mi fuerza y el poder de mis manos, eso es lo que me va a dar la victoria. Estamos muy equivocados. ¿Cómo empieza la creación del mundo? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Te has fijado en la palabra creó? La palabra creó es muy interesante en hebreo. Bara viene de otra palabra en arameo, que es una lengua semítica que es obviamente hermana del hebreo, que también está en hebreo esta palabra, que es la palabra bar. Bar significa fuera, también significa hijo. Es decir, ¿qué es un hijo? Es algo que sale de mí, pero que ahora es independiente de mí. Está fuera de mí. Crear es que Dios sacó algo de él y lo separó de él, lo hizo independiente. Fuera. Es muy interesante. Si Dios es infinito, ¿cómo puede ser que haya algo aparte de Él? Si Él lo es todo, ¿en qué lugar? Está escrito en la Kabbalah que hay un concepto que se llama el tzimtzum. Para Dios poder dar lugar al mundo, lo que primero tuvo que hacer es autocontraerse, autoanularse, vaciarse, dejar un lugar vacío de sí mismo para que haya lugar para el mundo. Dios se hizo fuera, por eso crear es bara, bar, fuera. Y este es el concepto llamado tzimtzum, autocontracción, en los escritos de la Kabbalah. Nos damos cuenta de que hay algo muy increíble. Hay un movimiento, que es el movimiento que todo el mundo se olvida de hacer para crear nuevas realidades en su vida. El movimiento de la autoanulación, la autocontracción, el vacío que le dará lugar a lo próximo. Y esto es algo que solo las personas espirituales pueden comprender. Y te lo voy a decir con una metáfora. La metáfora del grano del trigo. Toma un grano de trigo y para que se cree a partir de él nuevas realidades, la única forma no es hacerle algo. La única forma es poniéndolo en la tierra. ¿Sabes qué le va a pasar en la tierra? En la tierra va a desintegrarse, va a desaparecer. Ese es el movimiento del Ain. Hacerme nada, autoanularme. Esa autoanulación es la que hace que cuando se desintegra empiece a salir de allí un tallo que luego se va a convertir en una germinación que va a ser una espiga de no solo un trigo, sino de mucho trigo. Y has visto que la multiplicación llega antes en la autoanulación. Es el movimiento que te revelé del primer versículo de la Biblia y de este concepto de la Kabbalah del tzimtzum. Pero eso no termina allí, porque eso sigue sucediendo, porque cuando tienes muchos granos de trigo, ahora lo que hay que hacer es, de alguna manera, triturarlos.
Esa trituración es la autoanulación segunda, que las va a convertir en harina. La harina después hay que mezclarla con agua, pero amasarla y golpearla es otra forma de autoanulación para convertirse en masa. La masa hay que pasarla por fuego, que es otra forma de autoanulación que la va a convertir en pan. El pan hay que cortarlo, hay que masticarlo para convertirlo en energía. Y ahora, de grano de trigo, has pasado a ser parte de la energía de un ser humano, que es básicamente un propósito divino, porque el ser humano tiene alma divina. Y lo que era un grano se multiplicó y se creó y se convirtió en nuevas realidades, gracias al movimiento primero de autoanulación. Antes de empezar cualquier cosa, lo contrario de las ansias de crear y de hacer, lo que necesita es autoanularse ante la voluntad de Dios. Esa autoanulación que dice, acepto todo lo que venga a mi vida, acepto todo lo que tú estás haciendo. Esa autoanulación que dice, yo tengo una voluntad, pero antes anulo mi voluntad para ver si tú tienes otra. Es algo muy profundo, quédate con eso. Este movimiento de autoanulación es la antesala al segundo movimiento, que es el movimiento de la expansión. ¿Sí? Es decir, una vez que yo me autoanulé y le di lugar a Dios, ahora puedo actuar, pero ya actúo con Él, porque le di lugar. Y cuando actúo con Él, todo ya es muy diferente. Empiezo a ser no creador, porque querer ser creador aparte de Dios es el problema de la serpiente, sino a ser co-creador de mi realidad, junto con Él. Eso es muy poderoso. El segundo principio metafísico para crear realidades increíbles en tu vida, este primero es muy profundo y obviamente eso es lo que hago yo en mis mentorías privadas, que es acompañar a la gente a ese estado, ¿sí?, de autocontracción y expansión, autocontracción y expansión. ¿Has visto un corazón? ¿Cómo hace? Se contrae y se expande, se contrae y se expande. Como un niño nace cuando hay contracciones y expansión. Nuevas realidades se crean a partir de ese movimiento. Y este principio lo hago acompañando realmente a la gente a aprender a contraerse y a expandirse. Si quieres más información de Mentoría Co-Creadores, la tienes en el primer comentario, porque este es un espacio increíble de transformación, porque cuando entiendes estas cosas, las cosas empiezan a cambiar y, bueno, hay mucho que hablar de eso. Pero el segundo principio es que Dios creó el mundo a través de las palabras. Este es un principio espiritual increíble. ¿Quieres crear realidades? Tienes que hablarlas. Tienes que proclamarlo. Tienes que sacarlo en forma de palabra. No es en vano, Dios no tiene boca y Dios no habla. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la Biblia pone la metáfora de que Dios creó el mundo a través de palabras? Y dijo Dios que sea la luz y fue la luz. Y dijo Dios que sea el firmamento y fue el firmamento. Y dijo Dios y dijo Dios. ¿Por qué? Para explicarte que una de las formas más importantes de crear es el hablar. Si tú no dominas tu boca, entonces estás, imagínate, creando realidades de forma inconsciente, sin dominarlo. Ah, es que no tengo la vida que quiero. Claro que no. Si lo que crea realidades en ti no lo estás controlando. Lo primero que tienes que aprender a controlar es tu boca. Dicen los sabios que no vieron algo tan sano para el ser humano como el silencio. Y eso te conecta con antes. Antes de crear a través del habla, tienes que controlar el silencio, que es la autoanulación. El dejar de impulsivamente, con voluntades bajas, crear mundos que vienen de tus instintos más bajos, para acallar esos instintos bajos y darle lugar a unos más altos. Silencio para dar lugar al habla consciente. Cuando empieces a hablar de forma consciente, sabiendo que cada palabra crea una realidad, todo va a cambiar en tu vida. ¿Sabes el famoso abracadabra que hace magia? Pues sí, abracadabra es arameo. Habrá, crearé, cadabra, conforme hablaré. Vas a crear tu realidad conforme hables tu realidad. Y no es solamente sentarme a proclamar lo que va a suceder. ¿Sí? Voy a ser rico, voy a ser sano, voy a ser exitoso. No es solamente eso. Es que empieces a hablar como si ya fueras todo eso. ¿De qué forma hablas? No solamente en la palabra, porque las palabras que digas son solo una pequeña parte del habla. El habla tiene que ver con el tono, tiene que ver con la energía de tu alma que sale a través de la palabra, porque nos revela la Kabbalah que el alma sale con tu habla, como dice el libro de El Cantar de los Cantares, Nafshi yatza bedabro. Mi alma salió en el habla. En el habla salen tus fuerzas. Si estás malgastando con tus fuerzas y tu energía con cosas bajas, así va a suceder. Que se van a malgastar y no te van a quedar. Pero si tú
aprendes a hablar como una persona consciente, si tú aprendes a hablar como una persona abundante, hay cosas que una persona abundante nunca diría y que la gran mayoría de las personas dice. Hay cosas que una persona apegada a Dios nunca diría y las personas lejos de Dios dicen. Tú no puedes repetir esa forma de hablar. Tú tienes que aprender a cambiar tu forma de hablar. Y eso es algo muy, pero que muy importante. Y el tercer principio es entender que cada acción crea una energía espiritual. Sí, cada acción que haces crea ángeles. Así lo explica la Kabbalah. Que cada vez que yo hago un acto bueno, creo un ángel bueno que me va a ayudar, va a ser energía positiva que me va a seguir ayudando a hacer más acciones buenas. Cada vez que hago un acto malo, yo creo energía negativa ahora en el mundo, que es la que me va a influenciar a hacer actos malos. Este principio espiritual, cuando empiezas a verlo, empiezas a ver que cada acción mala no es algo que va a desaparecer, es algo que va a permanecer a nivel espiritual. El acto malo que hice hace un año puede estar aún sobrevolando mi atmósfera espiritual hasta el día de hoy, si no he conseguido eliminarlo. ¿Y cómo se elimina? Se elimina cambiando. Se elimina cambiando y haciendo teshuvá, arrepentimiento consciente, ¿no? ¡Ay, me sentí mal, Dios, perdóname! No, me siento mal porque entiendo lo que he hecho. Y no solamente voy a pedir perdón, que claro que sí hay que pedir perdón, sino que voy a ser consciente de que esto es un proceso de cambio y de que mi vida va a estar en continuo cambio todo el tiempo, para bien. Y que mis acciones tengo que darle poder a mis acciones positivas, porque cada acción positiva es carga espiritual positiva para más acciones positivas, y que las tengo que repetir en el tiempo, y que tengo que tener rituales de acciones positivas todos los días. Por ejemplo, dar caridad. Da caridad todos los días. Ten una cajita de caridad en la salida de tu casa y ponle, ¡pam!, una moneda, un billete. ¿Sí? Esto es un acto bueno. Ese acto bueno fomentará más actos buenos. Y esta es una cadena de actos positivos, que si tienes rituales de actos positivos, como puede ser también sonreír a la gente que vas a ir viendo por el camino al trabajo y tenerlo como ritual, vas a empezar a ver como una descarga de positividad y de espiritualidad positiva llega a tu vida para transformarla. Estos han sido solo 3 principios súper poderosos que si aprendes a ponerlos en práctica, muchas cosas van a cambiar. Pero son 3 de muchos que enseño en la mentoría Co-Creadores. Un espacio que a partir de la sabiduría de la Kabbalah, cuando la aplicamos a la vida, empiezan a haber resultados increíbles, como lo que vas a ver en estos testimonios que te voy a dejar en video. Quiero que escuches bien porque eso también puede suceder contigo. Me quedé maravillada de ver que no fue al mes o no fue antes del mes, sino fue al tercer día de que yo comencé con las prácticas de meditación, de oraciones en la mañana y en la noche. Y ahorita pues estoy muy estable en el negocio. Yo estaba percibiendo una cantidad y haciendo un balance mensual de este mes que acaba de pasar de mentorías, se me triplicaron los ingresos, porque pues yo tenía resultados mediocres, se puede decir. Entonces estoy muy contenta, muy feliz, porque pues ahora sé que va a salir para pagar durante muchos meses y además para muchas cosas que yo he soñado. Maravilloso, maravilloso. ¿Cuál es el sentimiento predominante con el que vives hoy? Me siento muy contenta, muy satisfecha, esa es la palabra. Me siento satisfecha con los resultados que estoy obteniendo. ¿Qué crees que haya impactado en tu negocio de lo que has visto en la mentoría? ¿Qué cambió? Yo he pagado muchas terapias, muchos cursos de superación personal. He invertido bastante desde hace muchos años. Estoy hablando de hace más de, unos 25 años. Y nada me había funcionado como esto. Creo que esto es lo que Dios le tenía a la humanidad para progresar en todo lo que emprenda, ya sea un matrimonio, un negocio, cualquier emprendimiento. Tere, tú que entiendes de negocios, ¿cómo ves el precio de la mentoría con lo que recibes? En dinero, ya dije, me está triplicando los ingresos, pero en la parte espiritual me está dando unos 30,000 mensuales. Uh-huh. Y porque yo me he enganchado mucho con las meditaciones cabalísticas y la verdad es que cada día experimento algo distinto. Para mí es una terapia distinta. ¿Cuál era el sentimiento predominante antes en tu vida y cuál es hoy después de Co-Crear? Soledad. ¿Y hoy? Me siento llena. Siento que tengo que trabajar mucho más. Viví mucho en el tema material. Uh-huh. Y me costaba
desprenderme. Quizás porque busqué ese camino para poder tapar las heridas que tenía, ¿no? Pero hoy me doy cuenta que veo algo y ya no lo necesito. Justo conversábamos con mi esposa y le digo, ya no me mueve esto. Me mueve mi clase, me mueve escuchar, me mueve todo lo que tenga que ver con Hashem, con encontrar más a las personas. Siento hasta mayor sensibilidad en las cosas que pasan con otros. O sea, de inmediato me doy cuenta, algo está pasando acá, que antes no lo tenía mucho. Y siento más las cosas. O sea, es como que estoy mucho más conectada. Le doy valor a las cosas que antes quizás para mí no les daba ese valor. Si pudieras en una frase decir qué ha significado Co-Creadores para tu vida. Encontrarme. Así pues, si te ha gustado este video y mi canal, te voy a pedir que me dejes un buen comentario de qué es lo que más te ha impactado, cuál de los 3 principios vas a poner en práctica, me dejes un buen like, te suscribas si no lo has hecho y nosotros nos estaremos viendo en el próximo video. Shalom.